Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre los tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Hebreos 9, estamos en el versículo 19, el versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se hace remisión, perdón. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Padre celestial, te damos las gracias por poder abrir su palabra. Bendiga, Señor, este estudio, danos sabiduría. Como podemos ver, Señor, las apariciones de Cristo, aún en los actos y en las ceremonias, y ayúdanos, Señor, a poder tener sabiduría, discernimiento, Señor, y entender lo que esto significa para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos así entonces a empezar. El sumo sacerdote, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, hermanos, se aparecía en tres lugares. Hemos estado estudiando acerca del sumo sacerdote, hemos estado estudiando esta mañana sobre Cristo, nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, el sumo sacerdote se aparecía cuando sacrificaba, se aparecía en tres lugares específicos. El primero de ellos, hermanos, estaría frente al pueblo y derramaba la sangre frente al pueblo. Luego, hermanos, él entraba al lugar santísimo, a ese lugar santísimo una vez al año, como dice la palabra de Dios, y entraría solo ahí en ese lugar santísimo. Si Dios aceptaba la ofrenda en ese lugar santísimo, si Dios aceptaba la ofrenda del sacerdote en el lugar santísimo, este sumo sacerdote aparecería vivo, saldría vivo. Si era muerto, si moría, porque era un lugar muy santo, entonces los demás sacerdotes
lo iban a alar, porque el sumo sacerdote tendría una soga atada en su pierna para poder ofrecer sacrificios. El atuendo de este sumo sacerdote tendrían campanillas para poder escuchar los sacerdotes que estaban fuera, que les era prohibido entrar a este lugar santísimo, escuchar mientras la actividad se estaba dando allá adentro. Si había un tiempo en el cual el sumo sacerdote no se escuchaba las campanillas, entonces ellos iban a alar el cuerpo de este sacerdote, porque solamente podía entrar uno. De modo que si el sumo sacerdote regresaba después de un tiempo y se presentaba nuevamente, estaba diciendo que Dios el Padre había aceptado esa ofrenda. Y eso, hermanos, tipifica mucho lo que el Señor hace, hermanos, y lo que hizo el Señor y lo que va a hacer aún. Número uno, la aparición de Cristo, hermanos, en el pasado. Cristo apareció, dice la Biblia, para quitar los pecados por medio de su propio sacrificio, a través de su propia sacrificio. Vaya conmigo, Hebreos 9:26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó, dice, una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa, hermanos? De en medio el pecado. Así es. Entonces, Cristo apareció en el pasado para quitar el pecado. Note que habla, hermanos, en forma singular, para quitar el pecado. Él vino, hermanos, para librarnos de la paga del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Él vino para librarnos de la paga del pecado. La paga del pecado es su pecado. Y está hablando en singular, del pecado. Todos tenemos pecado. Tenemos pecado. Quiere decir que todos nacemos con el pecado. Pero también en Hebreos 9:24 nos habla que ahora Cristo está intercediendo. En este preciso momento, Él está en el lugar santísimo, intercediendo. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse por nosotros ante Dios. Entonces, de manera que como el sumo sacerdote le acabo de explicar, se presentó y roció la sangre del sacrificio al pueblo, así Cristo se presentó para morir por el pecado. En segundo lugar, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, representa a Cristo entrando en este momento, está en el lugar santísimo, en el cielo mismo, presentándose e intercediendo ante Dios por nosotros. Y la Biblia dice que así como el sacerdote salía y se presentaba al pueblo después de salir del lugar santísimo, dando muestra de que Dios había aceptado esa ofrenda, la Biblia dice que Cristo aparecerá nuevamente sin relación con el pecado para mostrar a todos que Él fue acepto delante de Dios el Padre. Ahora, hermanos, vamos a enfocarnos precisamente en dos temas, dos puntos, hermanos, en este tiempo. ¿Okay? Habiendo dicho esto, vamos a enfocarnos en dos cosas muy importantes en cuanto a este acontecimiento. Note lo que dice, hermanos, ahí Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a estar viendo entonces el medio que Dios había designado para la purificación de aquellos que eran considerados inmundos por haber tenido contacto con muertos, por haber tenido contacto con algún animal muerto, con algún familiar, o había hecho algo en la cual como persona eran considerados inmundos. Y Dios estableció un sistema de sacrificio para declararlos limpios de la inmundicia. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 19. Nos habla, hermanos, sobre el sacrificio de la vaca alazana, de la vaca alazana. Vaya conmigo a Números, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y a Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de la reunión con la sangre de aquella vaca, de la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Notamos, hermanos, que la ceniza, esta vaca, hermanos, tenía que ser una vaca perfecta, sobre la cual no hubieran puesto ningún yugo, sobre la cual no habían puesto ningún yugo de madera, esos para arar la tierra. Tenía que ser una vaca perfecta, una vaca alazana, una vaca totalmente rojiza, completamente rojiza. Esta vaca sería, hermanos, matada y llevada fuera al campamento, fuera del campamento, fuera de la ciudad, y sería quemada en su totalidad. Todos los cachos, las pezuñas, su cuero, la carne, sus intestinos, su estiércol, todo sería quemado, y la sangre, con la sangre, Eleazar, el hijo de Aarón, sacerdotes, tendrían que santificar así al pueblo. Todo tenía que ser quemado, todo tenía que ser quemado. ¿De qué nos habla esta obra, hermanos? ¿De qué nos habla ese sacrificio? Ese sacrificio era algo así porque nada más Dios así lo quería, ¿no? Ese sacrificio, hermanos, tipifica la obra presente de nuestro sumo sacerdote. Tipifica, hermanos, la obra que Cristo hizo por nosotros. Vaya, por favor, no pierda ahí Números 19. Vamos a volver dentro de un momento, pero vuelva un momento allá al libro de Hebreos, capítulo 9, el verso 13. Hebreos 9, versículo 13. Dice, hermanos, Hebreos 9, verso 13, dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de qué, hermanos, de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces nos dice, hermanos, esta ceniza de esta vaca habla, hermanos, de lo que dice aquí en Números 19. Habla de ese sacrificio de la vaca alazana. Habían 2 rituales, hermanos, que proyectaban el lavamiento externo. Primero, hermanos, era el sacrificio en el día de expiación, y esto trataba específicamente
con el pecado de la nación. La Biblia dice, hermanos, en Juan 1, versículo 29, dijo el Señor: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", de forma general. Está hablando, note la palabra en singular, el pecado del mundo. La Biblia dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también, hermanos, nos dice en 1 Juan 2:2 que Él es la propiciación por nuestros pecados, y ahora está hablando en forma singular. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Pero dice nuestros pecados. Entonces, hermanos, el sacrificio de expiación trataba con perdonar la nación, el pecado de la nación. El segundo, hermanos, trataba con el sacrificio para expiar y borrar los pecados de la nación y de cada persona en forma colectiva. Pero, hermanos, el segundo, hermanos, era el lavamiento a través de la ordenanza de este sacrificio de la vaca alazana. Tenía que ver con un lavamiento individual. Debe decirle que Cristo murió por todo el mundo para quitar la paga del pecado, pero también murió para que el individuo pudiera ser salvo del poder del pecado. Él no solamente, hermanos, mire, Él no solamente murió por el pecado del mundo, murió por el pecado del hombre, pero Él murió para librarnos del poder del pecado. ¿Qué quiero decir, hermanos, con esto? Lo que queremos decir, hermanos, es que Cristo, hermanos, pagó para darnos el perdón de nuestro pecado, pero también para darnos libertad del poder del pecado. El hombre está encadenado al poder del pecado. El hombre está preso bajo el poder del pecado. Y Él vino, hermanos, para librarnos. Y ese sacrificio de la vaca alazana tiene que ver, hermanos, para ayudarnos a salir del poder del pecado. Veamos, hermanos, una doctrina muy importante, hermanos. La muerte de Cristo tuvo un propósito doble. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Mire, por favor, ahí lo que dice Romanos 8, verso 1. Dice: "Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús". Toda aquella persona que está en Cristo, la Biblia dice que no hay condenación. Ya Dios perdonó y pagó todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado, estamos hablando de nuestro pecado pasado, presente y futuro. Somos salvos de la condenación del pecado. Amén. Somos salvos de la condenación. Dice: ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús. Somos salvos de la condenación del pecado. Yo le pregunto a usted, ¿es usted salvo de la condenación del pecado? El día que usted muera, la pregunta es, el día que usted muera, ¿será condenado por sus pecados? ¿Ya ha perdido perdón a Dios por sus pecados? ¿Ya ha pedido a Dios que les salve de la condenación del pecado? Algunas personas quieren ver a Dios como un Dios que, pues, Él me va a perdonar. Sí, pero ¿en base a qué te va a perdonar tu pecado? Si tú no te has arrepentido y no le has pedido a Cristo el perdón de tus pecados, la Biblia dice que serás condenado. Todos los incrédulos, los abominables, fornicarios, los homicidas, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué irán a ese lago que arde con fuego y azufre? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se han arrepentido de su pecado. Entonces, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo tuvo un propósito doble. Uno, pagar por nuestro pecado. Pagar por nuestro pecado. Él eliminó
la condenación por nuestro pecado. Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Somos salvos no por nuestros méritos, no por nuestras justicias, no porque de hoy en adelante voy a portarme bien. De hoy en adelante voy a hacer todo bien. No, la salvación viene por medio de que Cristo pagó por sus pecados. Pero en segundo lugar, no solamente Cristo nos salvó de la condenación por el pecado, pero también nos limpia del pecado, nos limpia del poder del pecado. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Este es el fracaso diario del creyente al pecar. Nosotros, hermanos, somos limpios por la sangre del Cordero, no por nuestros méritos, no por nuestra promesa de que nos vamos a enderezar. Somos limpios por la sangre de Cristo. Cuando los israelitas abandonaron Egipto, ellos ya más nunca se convirtieron en esclavos de Egipto. Ellos salieron de esa condenación, de ese estado en la cual ellos se encontraban antes, hermanos. Entonces ahora, hermanos, lo que sí le impedía cuando ellos pecaban era poder entrar y tener comunión con Dios. Ahora, hermanos, Dios ha provisto un medio, una obra para que nosotros podamos ser librados de la presencia del pecado diariamente, de la vida, del pecado de la vida nuestra diariamente. Vuelva una vez más, por favor, ahí a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Acabamos de leerlo. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, hermanos, dice lo siguiente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de quién dice, la sangre de su Hijo Jesucristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Ahora, la ofrenda de esta vaca alazana, hermanos, nos muestra que Jesús no solamente nos salva de la presencia del pecado, nos salva de la condenación del pecado, pero también nos salva de la presencia del pecado. Dice que la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Estaba estudiando la palabra limpia. La palabra limpia viene de la palabra griega catarizo. Esa palabra, de ahí proviene la palabra catéter. La palabra catéter o entubar, cuando una persona está enferma y tiene ciertos fluidos que están afectando su cuerpo, lo colocan ahí en los catéter para drenar tal vez sangre o líquidos que están contaminando el cuerpo para que pueda limpiarse. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado, de todo pecado. Él nos limpia. Vamos a ir nuevamente, ahora sí, a Números 19, vamos. Números 19, versículos 1 y 2. Vemos el sacrificio. Números 19, 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Primeramente, esta vaca tenía que ser
una vaca, una vaca perfecta. Tenía que ser perfecta, sin falta. Nunca había tenido que recibir un yugo para arar la tierra. Nunca había tenido, no podía tener dos pelos blancos o dos pelos negros. Esta vaca tenía que ser completamente rojiza, no tenía que tener ninguna mancha, ninguna contaminación, ninguna mayugadura, no tenía que tener ninguna, nada que la hubiera sajado, ninguna cicatriz, tenía que ser una vaca completamente, completamente perfecta. Y sabe, hermanos, esto, hermano, es lo que representa, hermano, este sacrificio de esta vaca representa, hermanos, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dijo que Él fue como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado para nosotros. Oh, hermanos, por 33 años las personas estuvieron tratando de ver alguna falta. ¿Pueden imaginar usted, hermanos, tratando de ver alguna falta en la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Pudieron encontrarle? No, ni aún en su niñez pudieron encontrar una falta. Era un niño que se portó bien siempre. En su juventud fue un adolescente que tuvo una vida perfecta y recta. Sin duda, hermanos, era una persona diferente. Aún en su edad adulta, Jesús nació sin mancha, sin ningún pecado en su ser, pero también, hermanos, sin ninguna contaminación en la cual él haya podido participar. Pónganse a pensar, hermanos, hermanos, esta vaca perfecta representa el carácter y la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan: ninguno de vosotros me redarguye de pecado. Pilato dijo: yo no hallo ningún delito en él. Oh, pónganse a pensar, ninguna mentira, ningún robo, ningún chisme, ninguna actitud mundana, una vida enteramente perfecta, una vida, hermanos, perfecta. Vuelve ahí, dice que esta vaca no tenía que tener ninguna falta y no haya sido puesto un yugo en su ser. ¿De qué habla esto, hermanos? Habla, hermanos, de que el yugo era usado para arar la tierra que había estado maldecida. El yugo del pecado nunca fue puesto sobre él, porque la Biblia dice que Cristo nunca pecó. Dice la Biblia en Hebreos: sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. No había sido posible ponerle una soga a esa vaca, ni una sábana. No tenía que tener nada encima, jamás en su vida. Es decirle, ¿eso de qué habla? Habla de que Cristo, hermanos, nunca se ató a su corazón al pecado. Nunca,